cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Y aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy tenemos uno peculiar en cuanto al tema que trata, en cuanto a lo que es, y porque probablemente su naturaleza está un poco alejada de los temas habituales de este canal. Nosotros solemos enfocarnos en temas filosóficos, históricos, ideas, en fin. Y hoy nos convoca un poema, ni siquiera una serie de poemas, sino en concreto un poema escrito bajo ciertas condiciones muy particulares por una poeta que tuvo que hacer resistencia a las feroces épocas de todas las purgas en el comunismo estalinista y luego épocas posteriores. Y además se convirtió para muchas personas en la voz de su pueblo por muchos factores. Ya vamos a ver, tiene muchísimas peculiaridades, sobre todo en lo que podemos nosotros abarcar desde acá, que es el análisis sociopolítico, más que el análisis literario, que se escaparía un poco de nuestras capacidades. El libro que nos convoca, o mejor dicho, el poema, es este, fíjense ustedes. Lo tengo acá por la colección de Cátedra Letras Universales. Se trata de Ana Akhmatova, la poeta rusa, y vamos en concreto a hablar del primero, Requiem. Aunque este libro consta de dos y un enjundioso estudio por quien lo compila, quien es Jesús García Gabaldón, tiene Requiem y Poema sin héroe, los dos importantes obras. Nosotros nos vamos a concentrar en particular en el primero, que es una obra muy interesante, surgida luego de un periodo de silencio de esta mujer cuando pierde su primer marido, su marido fusilado en 1921-22. Se le acusa de esos crímenes absurdos, de cualquier cosa contra la revolución, y es fusilado. Ella entra en un periodo de silencio y luego, en más o menos a 1936, 30 y tanto, empieza a escribir este poema en razón a que su segundo marido ha sido también llevado a los campos de concentración soviéticos y su hijo también ha sido retenido. Y entonces ella produce esta obra. Vamos a ver cómo se conjugan entonces estas vertientes. Estamos hablando por un lado de la Revolución Rusa, de lo que implica, de la poeta Ana Akhmatova y las personas que le rodearon, que fueron un círculo además muy potente de personas. Ahí hay personas, no solamente ella, hay una cantidad de creadores de primer nivel que sufrieron los embates del estalinismo, del comunismo, y que casi todos fueron aniquilados. Fueron enviados a los campos de exterminio, a los campos de concentración, que fíjense ustedes, utilizamos una terminología parecida a los campos de concentración como los que hiciese el nazismo. Estos campos de trabajo, campos de exterminio hechos por la Unión Soviética, volaron mucho tiempo bajo radar, dado la situación brutal que se diagnosticó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo percibe lo que ha sido en manos del nazismo la deliberada destrucción de algunas etnias en Europa, en particular los judíos, los gitanos, etcétera, que habían sido objetivo de destrucción con la llamada solución final. Los campos de exterminio soviéticos habían pasado muy por debajo de la mesa, y es recién con obra muy posterior, con Alexander Solzhenitsyn. Usted puede ver, por ejemplo, si le interesa, está por acá reseñado, Un día en la vida de Alexander Denisovich, libros como ese, y luego El archipiélago Gulag, cuando la gente se empieza a dar cuenta del espantoso terror que fue el estalinismo y cómo en la Unión Soviética se practicó el exterminio de una manera deliberada, no ya en particular solamente contra una etnia o dos, sino en particular también contra todo el que no pensase como pensase el régimen. Entonces, esto produjo una situación que todavía el mundo quizás no conoce completamente, y que cuando se acusa al fascismo de exterminador y de asesino se tiene toda la razón, pero el comunismo no lo fue menos. Es una cosa espantosa donde partes de todo lo que fue la Unión Soviética fueron llevadas a la hambruna, otras al exterminio. En fin, los artistas la pasaron muy mal, fueron espiados. Quien no se doblegaba al régimen inmediatamente era segregado, pasaba muchísimo trabajo, incluso hambre, necesidades, etcétera, una vida muy precaria. Todo ello lo vamos a ver. El punto es que Ana Akhmatova es una mujer que nace en 1889. Ella no se llama Akhmatova. Eso es un apellido en cierta manera de rebeldía, es el apellido de su abuela. Ella se llama Gorenko, Anna Andreyevna Gorenko. Y esta mujer toma el apellido de su abuela Akhmatova por diversas razones que escapan un poco a las intenciones de acá. Lo cierto es que ella es una mujer que le toca
digamos, la desaparición de varios mundos. Primeramente, del mundo donde nació, que es un mundo que dura hasta 1917, cuando irrumpe el bolchevismo. Ya se sentía en aquella sociedad. La sociedad rusa de finales del siglo XIX es una sociedad muy particular. Sobre todo después de 1860, la sociedad rusa empieza a generar en sus grandes ciudades una capa intelectual muy potente y muy poderosa, sobre todo en términos artísticos. Usted va a ser allí testigo de una cantidad de compositores de primer nivel a nivel mundial, de cantidad de poetas, de escritores, en fin, es una playa de una cantidad potentísima de creadores en todo nivel, y Rusia pasa de llegar a un romanticismo tardío prácticamente a liderar el romanticismo y a transformarlo incluso en su propia forma artística, de tal manera que el mundo vuelve los ojos hacia un país que empieza a crear con tanta potencia. A todas estas, políticamente hay muchísimas turbulencias, muchísimos problemas que van a desencadenar tanto el conato de revolución de 1905 como lo que será ya la revolución de los bolcheviques en 1917, cuando ya toman el poder y bueno, se produce entonces aquella paz forzada, Lenin entrega un montón de territorios a Alemania, en fin, todo lo que sucede, y comienza entonces de una manera muy sistemática y muy metódica la represión al pueblo. Esto va a ser una cosa que tanto Lenin va a ejecutar con mano de hierro, lo peor que se pueda pensar, y luego Stalin continuará su trabajo de una manera sistemática en aquellas llamadas purgas y años del terror. Todo ese mundo lo va a vivir Akhmatova, quien es una persona que se reconoce como artista prácticamente temprano en la vida. Ella de hecho va a casar con un hombre que es también vinculado al mundo artístico. Ella, su esposo, el esposo, tengo el nombre por acá porque se me escapa el nombre ruso, Gumilov, el señor Gumilov, con quien ella casa, y también Osip Mandelstam. Ese es un personaje muy interesante del cual esperamos en otras oportunidades hablar un poco, porque es un personaje trágico, brillante y trágico también, de esos personajes demolidos por el estalinismo, muertos por el estalinismo, y cuya esposa tuvo que memorizar toda su obra para poderla salvar. Imagínense ustedes, eso lo vamos a ver también en Akhmatova, porque estas personas no podían tener nada en las manos, porque si tenían algo y les era capturado eran inmediatamente culpables. Entonces Rusia y estos poetas tuvieron que volver de una manera forzada a la oralidad, no porque les gustase estar declamando sus poemas, sino que no había otra manera de salvarlos. El punto es que Osip Mandelstam, Gunilov, Anna Akhmatova, en fin, ellos van a crear un movimiento llamado acmeísta, esto derivado de la palabra acmea, algo así como cima, y es un movimiento artístico que va a tener en ella, yo no sé si esto vale la pena en el sentido político destacarlo, pero va a tener en ella una especie de estandarte, y es que Akhmatova se convierte en eso, en razón de su sufrimiento y de una pluralización de su dolor, como lo vamos a ver en el poema Requiem. Ella empieza a ser la voz de mucha gente, y hay cosas en las cuales es muy conmovedor escuchar cómo ella se refiere a cosas que vivió, pero también las pluraliza porque ella dice que no estaba sola, que había miles de mujeres allí, y entonces empieza a simbolizar varias cosas en ese momento. El dolor de una mujer que ha perdido a sus maridos, ya dos, en estas represiones, que pierde a su hijo en los campos de concentración. No muere él, pero sí lo tienen retenido durante muchísimo tiempo y ella no sabía. Podía morir por cualquier cosa, podía ser acusado de esto, de aquello, como suele ser en el socialismo, la situación a donde la vida y los derechos humanos no existen. Entonces, esa situación, además como madre, la pérdida de todo aquello, además como mujer rusa, el sometimiento de aquella revolución tan brutal, en fin, cantidad de cosas. Y esto en particular con los llamados años del terror. Estoy hablando aquí de lo que fue la reforma del NKVD, aquella se llama el Comisariato del Pueblo para Asuntos Internos. Ya cuando usted escuche eso de la palabra pueblo, típico de los socialismos, eso indica que es precisamente contra el pueblo que se va a actuar. Entonces, ese comisariato de la NKVD, que fue reformado en 1934 y que empieza a tener protagonismo un sujeto que se va a llamar Nikolai Yezhov y que va a crear bajo su nombre años de terror, porque Stalin lo va a usar precisamente para barrer con gran parte de los viejos bolcheviques, con una cantidad de gente a la cual se acusaba de quinta columnista, y que luego el propio Yezhov será demolido, será muerto, lo acusarán de homosexual, lo acusarán de atentar contra la revolución, y él mismo será liquidado en los mismos mazmorras que él había creado para ser sucedido por un sujeto aún más degradado que él mismo, como era Laurenti Beria. Es decir, aquí estamos viendo realmente la estofa humana, probablemente en sus capítulos más siniestros, más sórdidos y temibles, ¿no? Donde sujetos eran dados unos cargos y una
plenipotencialidad teledirigida desde manos de Stalin para entonces llevar a cabo matanzas de todo tipo, violaciones de derechos humanos, torturas de todo el tipo que se pueda imaginar y todo ello. Entonces vamos a seguir tratando de darle contexto para darle ya la palabra al poema de Akhmatova, que repetimos, solo ese poema nos mueve entonces a toda una reseña, no solamente por lo corto, eso en realidad se trata de un prólogo, un epílogo y 10 poemas que están en el medio, cortitos, numerados ellos, algunos con título, sino que es toda la significación que va cargada dentro de eso. El poema en sí mismo no es un significado, es un significante y está abierto, sobre todo en la medida de las vivencias de la persona que lo ha leído o que lo puede leer. Les decía más, esta policía secreta, ya les hablé de las reformas de los supuestas... tengo unas cifras acá de esa reforma de la NKVD, porque es muy interesante cuando la NKVD, esto sucede más o menos 1934-1935, a ellos le hacen una especie de reformas y entonces empieza, repetimos, a decimarse la población, sobre todo la población pensante, ¿no? Las personas intelectuales de diversos tipos. Las cifras que se manejan al respecto son discutibles, pero fíjense ustedes, estamos hablando en un periodo de 4 años, 1934-1938, de 1.300.000 arrestos, más o menos, y de 680.000 ajusticiados, de las maneras más sórdidas, rápidas y diversas que usted se puede imaginar. Esto es terrible, y esto es Nikolai Yezhov quien lo lleva a cabo. Lo decíamos, lo curioso y lo típico además de esa época, porque ninguno sobrevivía. Stalin los utilizaba como guadañas y luego como guadañas los desechaba, es decir, eran instrumentos usados para el golpe y luego ellos mismos demolidos bajo los golpes. Y eso se sucedía. De hecho, este señor Yezhov, lo fue sucediendo lentamente, lo fue desempoderando Stalin de tal manera que lo sucedió Laurenti Beria, quien tampoco vería la luz durante mucho más tiempo, y todo en parte de ese momento que se vivía con Stalin. Les decía un poquito, bueno, Anna Akhmatova también en su vida, los críticos literarios hablan de su vida en diversas épocas, es decir, hay gente que dice que hay una primera época, luego una especie de segunda época. A grosso modo, yo he leído y he tenido la oportunidad de revisar parte de su obra. Yo diría, sí, coincido en que sí hay como una especie de obra de juventud que llega hasta la muerte del primer marido. Es decir, ella nace en 1889, podemos decir 1922 más o menos. Allí se produce una escisión, un corte, por diversas razones fáciles de comprender. Una mujer que queda aislada, que queda rota emocionalmente, y además de ello, en términos poéticos, el marido también era escritor, en fin, y todo aquello le afectó profundamente. Luego, la segunda obra muy importante que se da a partir de Requiem en adelante hasta su muerte en 1966. Ella se ganó durante mucho tiempo la vida traduciendo, que era de las maneras más seguras dentro de estos terribles regímenes, que es traducir a otras personas. Tradujo a Tagore, tradujo a Leopardi, en fin, se ganó la vida de esa manera como podía, y esto, repetimos, dentro de unas condiciones bastante complicadas. Luego ella fue expulsada del círculo de escritores soviéticos. Eso significaba el ostracismo perfecto, porque ya de por sí usted como artista tenía que depender de las dádivas del Estado de alguna manera directa o indirecta. Al expulsársele de ello, al negársele la publicación de cualquier obra, usted por supuesto pasaba entonces a ese fondo gris que no tenía ni forma ni fondo y que tenía que subsistir como fuese posible. Eso le pasó a Akhmatova, eso le pasó durante muchísimo tiempo. Por todo ello, por ese sufrimiento, pero por ese mantenerse como una especie de espiga ante un viento arrollador, pero estar siempre tratando de erguirse, ella se convirtió en esa voz. Y también por esa oralidad, sus poemas se convirtieron en parte popular de todo ello. De hecho, empezaron a ser admitidos porque se les recitaba, pero se les pudo aceptar solamente ya con la época de Gorbachev, es decir, al final, cuando ya se podía aceptar que se podía hablar con esa libertad. Vamos a pasar directamente ya al estudio que hace el señor Jesús García Gabaldón. Tengo acá el libro de nuevo por si acaso lo tienen. Es bastante económico, tuve la oportunidad de adquirirlo, es económico. Infortunadamente yo no hablo ruso, no comprendo mucho el alfabeto cirílico por mucha aspiración que he tenido de entrarle al idioma. Es un idioma complicado, de manera que va mi admiración para las personas que pueden leer esto en original. El señor García Gabaldón toma la previsión de los grandes traductores, que es poner la obra, y esto es muy importante en la poesía, que la ponga bilingüe, es decir, él la pone en castellano y la pone también en ruso, de manera que quien pueda leer ruso acá se va a dar un banquete porque va a acceder directamente al original.
Fíjense ustedes lo que dice García Gabaldón aquí en esta parte, la página 18, lo siguiente. Dice, está hablando de ese final del siglo XIX muy potente. Es muy curioso porque el final del siglo XIX fue potentísimo por diversas razones, por ejemplo, en naciones como Alemania, que tuvo un despertar violentísimo en términos industriales y como potencia regional y luego mundial, y también en Rusia, pero más en el caso ruso, sobre todo como potencia artística e intelectual. Fíjense lo que dice acá. El final del siglo XIX son años en que por primera vez en su historia la cultura rusa se ponía a la vanguardia de las culturas europeas. Surgían genios en todas las artes: Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninoff, Scriabin, Stanislavski, Meyerhold, Kandinsky, Chagall, Malevich, Larionov, Goncharova, Rodchenko, Popova, Tatlin, Diaghilev, Nijinsky, Eisenstein. Pare usted de contar. Imagínense ustedes lo que le estoy diciendo. Es decir, estamos hablando de ese quiebre entre final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, de una caterva de personas geniales. Y hay que decir que acá faltó un montón de gente todavía. Porque si usted se pone a considerar genios como Dostoyevsky, personas que partieron el mundo a partir de sí mismos, Tolstoy, en fin, todo eso, Rusia se proyectaba como una potencia enorme que había recibido durante mucho tiempo, que había macerado durante mucho tiempo y que ahora revertía una producción artística al mundo muy importante. Dice acá el señor García Gabaldón en la página 28 también, un poco hablando sobre Akhmatova. Fíjense lo que dice. La dilatada vida de Ana Akhmatova, 1889-1966, convierte a esta poeta en un testigo de excepción de la historia contemporánea y del sufrimiento del pueblo ruso antes y después de la caída de los últimos zares, del advenimiento de la Revolución Socialista de 1917 y de las dos guerras mundiales. También del terror de la época estalinista, del breve deshielo de los años reformistas de Nikita Khrushchev y de los difíciles tiempos de aquella trágica realidad para la poesía y los poetas rusos. Y es que, como ustedes pueden ver, ella se convirtió a la larga, quizás ella en sí misma fue eso también, una creación de sí misma como factor de resistencia callada y pasiva y atesorando siempre esa poesía dentro de sí. Por eso se decía que ella guardaba el idioma ruso en ella. Es decir, imagínense una persona que tuvo que esforzarse cuando al hijo lo llevan a los campos de terror, de estos exterminios soviéticos. Ella lo que hace es que rompe, quema todos sus cuadernos. Entonces, imagínense ustedes, para que no vayan a encontrar algo que pueda inculparla, ese jovencito en ese momento debe haber sido un adolescente, haber tenido 18, 19 años. Ella rompe todo aquello y se queda entonces con la poesía por dentro. Por eso, y también en alusión a Nadezhda Mandelstam, que es la esposa de Osip Mandelstam, que son esas personas que sufrieron tanto, que conocieron el dolor tan de cerca y la humillación cotidiana y perpetua del comunismo tan de cerca, tuvieron entonces que guardarse su propia palabra como una especie de tesoro intrínseco, ¿no? Que tenían que mantener viva esa llama de una manera particular. Les leo acá lo que dice el señor García Gabaldón sobre el poema Requiem, que es el que nos convoca. Dice: Requiem no fue publicado en la Unión Soviética en vida de Akhmatova, quien sin embargo intentó publicarlo a finales de 1962 en Nuevo Mundo, Novi Mir, la principal revista literaria soviética que en aquellos años estaba dirigida por el poeta Alexander Tvardovsky. Sí. Akhmatova se atrevió a enviarle una copia de Requiem a Tvardovsky porque éste había publicado durante 1962 Un día en la vida de Iván Denisovich, la novela corta de Alexander Solzhenitsyn que relata la vida en los campos de trabajo soviéticos. Eso está reseñado, si le interesa, por allí está la reseña. Entonces dice acá... en los campos soviéticos. Ante la imposibilidad de publicar Requiem, Akhmatova consintió que se publicase en Múnich en 1963. Posteriormente fue traducido a numerosas lenguas, entre ellas el español. En España fue el periodista y escritor y traductor Víctor Andresco quien lo tradujo por vez primera en 1969 en una antología titulada Literatura Soviética Clandestina. Muy interesante ver esto, ¿no? Requiem se convirtió de inmediato en el símbolo de la disidencia y de la resistencia civil frente al poder soviético. En la Unión Soviética fue el poema más popular de los que circularon. Igualmente fue el poema más memorizado y su recitación pública solo fue autorizada en época del Glasnost de Gorbachev a finales de los años 80. En realidad, Requiem es una crucifixión, esto es, una ficción poética inventada por Akhmatova para exorcizar su dolor ante el fusilamiento de su primer marido,
Nikolai Gumilyov, el arresto de su compañero sentimental en 1935, el historiador de arte Nikolai Punin, y el arresto y condena a un campo de trabajo en Siberia de su único hijo, Lev Gumilyov. Como ustedes ven, a esta señora le había caído la plaga del comunismo completa, ¿no? Estos sucesos trágicos en la vida de Akhmatova no eran un hecho aislado, sino que lamentablemente eran muy frecuentes en la época de las purgas de Stalin, y especialmente en el período del año 36 al 38, bautizado por los rusos como la Yezhovshchina, la época del terror de Yezhov, jefe de la policía política, que a su vez sería fusilado en 1939 tras ser sustituido por Beria. Y ahí tienen ustedes, pues, pueden ver ustedes cómo se cumple en este caso de una manera trágica lo que le pasaba a todos esos torturadores y esbirros asesinos que utilizaban. Ellos mismos morían bajo la guadaña que habían afilado. En el caso de Yezhov es incluso más irónico porque fue en los sótanos de aquella NKVD, de aquella policía secreta que él mismo había reformado, cuyas mazmorras él había planeado, incluso se dice, con inclinación del suelo, para que cuando las personas las mataban, la sangre corriese y pudiese ser limpiada fácilmente. En fin, cosas realmente dantescas y horribles que fueron planificadas, y ellos mismos cayeron bajo ese mismo cuchillo que crearon. Como nos confiesa Akhmatova, sigo leyendo, en esos 2 terribles años de Yezhov pasó 17 meses en las colas de la cárcel de Leningrado, denominada Las Cruces, con el objeto de depositar paquetes de comida y ropa para su hijo. Esta era también la única forma de saber si su hijo seguía con vida o si había sido trasladado a otra prisión o a un campo de trabajo. Si el paquete era aceptado por los guardianes, había que seguir haciendo cola. Si no, solo cabía esperar lo peor. Requiem es la respuesta poética dada por Akhmatova a una desconocida que hacía la cola ante la cárcel y que, al enterarse de que Akhmatova era poeta, le preguntó calladamente si ella podía describir eso. Ponen eso entre comillas. Akhmatova concibe eso como un canto fúnebre, como un requiem, como un homenaje a los difuntos. De hecho, requiem es la primera palabra de la misa de difuntos celebrada por los primeros cristianos en las catacumbas romanas. Y salto un momentito porque ese prefacio es espeluznante, es hermosísimo y es muy duro. Sobre todo muy duro porque todavía el mundo vive estas situaciones. Todavía hay países que viven cosas como esta. Y lamentablemente mucha gente joven, obnubilada por el desconocimiento, por las bellas palabras y por el desconocimiento del pasado, no se da cuenta cuando apoya ciertas cosas, cuando carga en franela símbolos que son símbolos del terror, lo que está apoyando. Y fíjense ustedes lo que ella pone como un prefacio. Esto es increíble. Y dice: en los terribles años de Yezhov pasé 17 meses en las colas de las cárceles de Leningrado. En una ocasión, alguien de alguna manera me reconoció. Entonces, una mujer de labios azules que estaba tras de mí, quien por supuesto nunca había oído mi nombre, despertó del aturdimiento en que estábamos y me preguntó al oído. Allí todas hablábamos en voz muy baja. ¿Y esto que vivimos puede describirlo? Y yo dije: puedo. Entonces algo parecido a una sonrisa asomó por aquello que antes había sido su rostro. Es espeluznante. Eso es el prefacio. Así comienza Requiem. Y como ustedes pueden ver, esto, más allá de un poema, se trata de la verdad. Es decir, aquí el arte está transmutado en una aletheia, es decir, en un descubrimiento. Estoy utilizando la palabra griega para decir, es una de las formas de decir la verdad, es decir, es llegar a la verdad por descubrimiento de aquello que está tapado, que está cubierto, que está disfrazado, como suele ser las cosas en los comunismos. Dice así, les leo un pedacito del prólogo, quiero ver si el tiempo permite todavía un poquito más. Dice en el prólogo del mismo poema lo siguiente: eso sucedió cuando solo sonreía el muerto, contento de su paz, y como un apéndice inútil Leningrado pendía de sus cárceles. Cuando, locos de dolor, caminaban en tropel los condenados y los silbidos de las locomotoras cantaban cortas canciones de despedida. Las estrellas de la muerte se erguían sobre todos nosotros. Y la inocente Rusia se retorcía bajo unas botas manchadas de sangre y bajo las ruedas de los negros furgones. Y ahí viene el canto al hijo, el primero, el número 1. Te llevaron al alba, y fui tras ti como en un entierro. En el ático oscuro lloraban los niños, y ante la imagen sagrada se derretía la vela. En tus labios estaba el frío del ícono y un sudor mortal en tus cejas. No lo olvidaré. Como las viudas de los Streltsky, aullaré bajo las torres del Kremlin.
Es decir, esto es ella prometiéndole a su hijo que no lo iba a abandonar, que no lo iba a dejar allí. Y fíjense cómo se describe ahora en el número 2, ella se describe indirectamente a sí misma. Aquí habla de un río, se llama el Don, ¿no? Dice acá, apaciblemente fluye el Don. La luna amarilla entra en casa. Entra con un gorro ladeado. La luna amarilla ve una sombra. Esta mujer está enferma. Esta mujer está sola. Su marido está en la tumba. Su hijo en la cárcel. Rogad por mí. Ese es el número 2. Como ustedes pueden ver, les repito, Akhmatova empieza a partir de estos dos primeros poemas en los cuales son un poquito personales. Empieza, imagínese usted como si fuese una especie de cámara que va abriendo la toma y entonces empieza a incluir a una cantidad de personas que están allí, que están metidas en todas las partes. Hay una parte, acá les leo en el número 5, ya empieza a ampliarse, empieza en tono personal, pero empieza a ampliarse. El número 5 dice lo siguiente: 17 meses hace que grito, te llamo a casa. Me arrojé a los pies del verdugo. Hijo mío, horror mío. Todo se ha enturbiado para siempre y no puedo distinguir ahora quién es el animal, quién la persona. ¿Cuánto tiempo queda para la ejecución? Y solo hay flores cubiertas de polvo y el tintineo del incienso y las huellas, desde algún lugar a ninguna parte. Y me mira fijamente a los ojos y me amenaza con una muerte cercana, una enorme estrella. Esa es Akhmatova, repetimos hablando. Y entonces, imagínese esa situación de terror indecible. Imagínese tener que callarla, imagínese tener que tragársela y llevarla adentro. Todo eso es lo que convierte esto, más que en un poema, o además de un poema, en un testamento público de cosas. De hecho, eso es una cosa que ya les voy a leer luego un pedacito de la introducción donde vamos a ello. Sigo leyéndole un par de cantos más. Acá hay una parte de la sentencia. Este es el número 7. Este es cuando el hijo es sentenciado, que en cierta manera, fíjense ustedes, la sentencia, ustedes lo pueden ver como algo terrible, lo era, pero a la vez era un alivio, era el alivio de que no iba a desaparecer, porque el problema era la incertidumbre que estos sujetos podían matarlos cualquier día, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. No había forma, no hay debido proceso, no hay derecho, no hay nada. Hay simplemente el arbitrio, la voluntad del asesino, del esbirro, y es una voluntad completamente sin control. La sentencia significaba que por lo menos iba a ser llevado a algún sitio, iba a haber una especie de lugar en donde pensarlo. Dice así: y cayó la palabra de piedra sobre mi pecho todavía vivo. No importa, estaba preparada, de alguna manera me las apañaré. Hoy tengo que hacer muchas cosas. Hay que matar la memoria, hay que petrificar el alma, hay que aprender de nuevo a vivir. Si no, el caluroso susurro del verano celebra su fiesta en mi ventana. Hace tiempo que presentía este día luminoso y la casa vacía. Pueden darse ustedes cuenta de ahí esa dualidad. Ella, por una parte, la enorme tristeza, por supuesto, del hijo que se lo han sentenciado, etc. Pero por otra parte, cierta mínima certeza allí, cierta mínima posibilidad de volverlo a ver que se está dando allí. Hay una parte del poema es muy duro, está con mucha desesperanza. Y la parte cuando les decía que ella empieza a incluir más y más cosas, hay una parte muy larga en donde empieza a hablar en plural, en el epílogo, que es realmente fuerte. Fíjense ustedes, les leo el 9 y luego paso al epílogo. El número 9 dice así: ya la locura cubre con su ala la mitad de mi alma, y le ofrece su vino de fuego y la imanta hacia el negro valle. He comprendido que debo cederle a ella la victoria oyendo mi propio delirio como si fuera delirio ajeno. Y no me dejará a ella llevar nada conmigo por mucho que le suplique o fatigue con mi plegaria. Ni los terribles ojos de mi hijo petrificados por el dolor, ni el día en que llegó la tormenta, ni la hora de la visita en la cárcel, ni la suave frescura de sus manos, ni la sombra temblorosa de los tilos, ni el lejano y ligero sonido de las últimas palabras de consuelo. Increíble, realmente muy fuerte. Y al final, les decía en el epílogo, es donde ella empieza. Yo quizás haya sido esto una de las cosas más recitadas, porque es un canto común, ¿no? Ella empieza a hablar y dice, fíjense, muy corto, dice: ahora sé cómo se desvanecen los rostros, cómo bajo los párpados anida el terror, cómo el dolor traza en las mejillas rudas páginas cuneiformes, como unos rizos cenicientos y negros se tornan plateados de repente, la sonrisa se marchita en los labios dóciles y una seca risa tiembla el pavor. Y no solo por mí rezo por quienes permanecieron allí conmigo en el frío feroz y en el infierno de julio bajo el muro rojo y el muro ciego. De nuevo se acercó la hora del recuerdo. Os veo, os oigo,
os siento, a aquella a la que duras penas empujaron hacia la ventana, a quien sus pies no pisan su tierra natal, a la que agitando su bella cabeza dijo, vengo aquí, como si llegara a mi casa. Quisiera llamarlas a todas por su nombre, pero confiscaron la lista y no se puede encontrar. Para ellas he tejido un vasto sudario con las pobres palabras que les oí. De ellas me acuerdo siempre, en todas partes. No las olvidaré, como en una nueva desgracia. Y si amordazan mi atormentada garganta por la que gritan 100 millones de voces, que ellas también rueguen por mí en la víspera del aniversario de mi muerte. Y si alguna vez en este país deciden erigirme un monumento, doy mi acuerdo a ese honor solo a condición de que no lo erijan, ni junto al mar donde nací, ni donde se rompieron mis últimos lazos junto a él, ni en el Parque de los Ares junto al secreto tronco, donde una desconsolada sombra me busca, sino aquí donde permanecí de pie 300 horas y donde no se me abrieron los cerrojos. Porque en la plácida muerte temo olvidar el fragor de los negros furgones, olvidar cómo chirriaba la odiada puerta y a la vieja que aullaba como una bestia herida. Ojalá que en mis pesados párpados de bronce fluyan las lágrimas como derretida nieve y que la paloma de la prisión arrulle a lo lejos y que silenciosamente naveguen los barcos por el Neva. Eso es, repetimos, esa poesía que se volvió una especie de estandarte y contra ellos no pudieron. Fíjense que a la larga esos asesinos, esos sujetos pasaron a la sombra y la voz de Akhmatova quedó. Sobre todo quedó para darle voz a ese sufrimiento colectivo, a esa opresión política brutal de que fue víctima el pueblo ruso y el pueblo de la Unión Soviética en general, podemos decirlo. De manera que con eso ya creo que es suficiente para darles a ustedes una idea de por qué escogimos este poema. En particular, Requiem, de Ana Akhmatova. Estuvo más o menos 10, 12 años sin escribir, empezó a escribir nuevamente por el dolor. Dejó de escribir por el dolor, comenzó a escribir por el dolor. Y ya un dolor que no era solamente suyo, sino también, repetimos, de una sociedad oprimida, una sociedad brutalizada. Porque el comunismo es precisamente eso, bellas palabras que terminan siendo el cielo para unos pocos que se roban todo el dinero de los demás y el infierno para el resto que ve cómo se decide su destino sin que ellos puedan hablar ni decir nada. Ha sido un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera los motiva, les dice algo, esté pendiente, está la campanita. Venimos con más libros, con más reseñas de libros. Tenemos varios acá en la mesa que están esperando salir. Es un caso excepcional que tomemos un poema, como en este caso lo hemos hecho, como hablar de Ana Akhmatova, pero valía la pena discutir esto porque las implicaciones políticas del poema son enormes, las implicaciones filosóficas de llevar la verdad tragada dentro de sí misma y después verterla, que es una verdad colectiva, una verdad común. Y les repetimos ese término, una aletheia, una cosa que se va descubriendo para dejar entonces en raíz toda la base de ese sentimiento puro. Es Ivo Hernández quien les habla. El deseo desde acá siempre es el mismo. Que pasen todos ustedes una muy feliz semana.